Vamos a hablar de Anton Parks. Anton Parks es un escritor francés, autodidacta, que ha escrito muchos libros en forma de saga, algunos son trilogías. Se publican como novelas, pero digamos que es, dicho por él mismo, podría decirse que es parte de nuestra historia. Obviamente la forma de escribirlo es bajo novela, no pretende publicarlo como un estudio científico, pero la realidad es que él además ha estudiado mucho las civilizaciones de la Mesopotamia, su lengua, y además, ha tenido muchos, tiene como visiones. Es algo muy raro, pero que, es de donde él le baja la información, digamos. Uno de los libros es El secreto de la estrella oscura, que es el primer volumen de una trilogía que a primera vista puede ser una trilogía épica, mitológica, una saga de ciencia ficción que mezcla fantasía o que mezcla un poco de libro heroico e histórico, y que nos muestra una historia más oculta y la más misteriosa de lo que sucede en la Tierra antes de la llegada del hombre. Es decir, qué es lo que precedió y qué es lo que provocó la aparición de civilizaciones humanas. Todo esto, que parece ser obra de algo de ciencia ficción, algo salido de su imaginación, en realidad tiene un origen en unas experiencias que él tuvo, que comenzaron a la edad de 14 años, con una serie de destellos que ocurrían en cualquier momento del día y que obviamente no estaban bajo su control. Esto después evolucionó en visiones que tuvieron lugar de 1 a 3 veces al día, y las visiones parecían de alguna manera estar relacionadas o eran detonadas por las luces del ambiente en el momento de la aparición. La luz de las visiones tenía el mismo espectro que la luz de lo que había alrededor. Venían como chorros de luz desde arriba, digamos, penetrando por la parte superior de su cabeza, en lo que sería el séptimo chakra, y instantáneamente él quedaba como desconectado del entorno y lo llevaba hacia escenas completas, incluyendo sonido. Y él se encontraba como dentro de un determinado ser, como que pasaba a ser otra persona, y usualmente siempre encontraba el mismo conjunto de personajes en torno a en donde él entraba. Esto contado así es como muy raro, pero son experiencias paranormales que él lo explica de esta forma. El nombre no lo sabemos, yo creo que ni siquiera está clasificado esto. Entonces, estas experiencias que él tuvo, cada una pasaban 2 a 10 minutos, no era más que eso. Sin embargo, si había gente alrededor de él, de Anton Parks, al momento en que esto ocurría, no se daban cuenta, que no notaban que nada especial estuviera pasando. Lo que lleva al mismo Parks a creer que habría estado ausente solo por unos pocos segundos de tiempo. Él luchó por comprender esto, la fuente de estas visiones, el significado, y recién, como 10 años después de haber empezado con esto y de mucha investigación, él entendió que estaban relacionadas con esto de la civilización sumeria y con un lenguaje del cual surgió la lengua sumeria, o sea, sería una lengua proto-sumeria, porque él escuchaba hablar en un idioma que no entendía al principio. Él tuvo que poner en orden toda esta historia, todos los personajes, todo lo que él veía, los nombres, las razas, los planetas, las dimensiones, porque en un principio eso no estaba nada claro, evidentemente, porque él estaba recibiendo toda la información por medio de estos destellos que estaban desordenados. Con el transcurso de los años, entonces ahí es que él pudo ordenar y comprender toda esta cantidad de información que pudo acumular, gracias a Dios, que pudo acumular y que la pudo descifrar.
Y también tenía una sensación de déjà vu, de conocer o de reconocer lo que veía, a los personajes que aparecían en esas visiones. Él pasaba a un mundo aparte, o sea, totalmente separado del nuestro, pero tan vivo como este. Bueno, y por casualidad descubre la literatura sumeria como 20 años después de esto, hacia principios del año 2000, y ahí fue que él le motivó, fue una motivación, digamos, para él, porque descubrió que esa era la lengua, o digamos, era muy parecida a la que él escuchaba. Y bueno, empezó a estudiar las tablillas, empezó a escribir lo que él veía en estos destellos, empezó a escribir ahí las crónicas. En algunos lugares que él describía estaban también en los documentos mesopotámicos. La mayoría de los personajes son acordes con lo que él recibía, estaban acordes con lo que se relataba en las tablillas. Pero sabemos que esas tablillas faltan muchas y otras están rotas, y como que lo que él recibía venía a completar lo que faltaba. Entonces, y más allá de todas las interpretaciones que diferentes investigadores habían hecho, que eran simplemente eso, interpretaciones, porque era muy difícil cuando se encontraron con las tablillas poder descifrarlas. Y como que todas esas visiones que él tuvo pusieron luz a eso. Las tramas de la historia que él cuenta incluso están en tablillas de arcilla. Y bueno, él lo cuenta de una forma mucho más comprensible y mucho más amena, obviamente, que agarrar la tablilla tal como te la da un científico o un lingüista. Bueno, él empezó a investigar sobre la reencarnación, trató, bueno, todo lo que podía hacerle comprender lo que estaba pasando. Entonces él, bueno, le puso un nombre, su personaje en ese otro mundo, que se llama Saam, que era una persona que, bueno, vivía en esos momentos. Este Saam pertenecía a un grupo de razas reptiles, conocido como los Jinabul, y que son las divinidades de los que escriben las tablillas mesopotámicas. Saam tenía un cristal que era llamado Girku, y la información que Parkes estaba recibiendo estaba de alguna forma viniendo de ese cristal, lo cual le condujo a preguntarse si la experiencia estaba siendo recreada en su mente por el cristal o si realmente era este Saam a quien pertenecía el cristal, o sea, si había sido él en otra vida o si le estaban descargando la información a través del Girku. Esto suena todo muy loco, pero bueno, es muy interesante porque lo que él cuenta está en las tablillas y está en la historia que muchos nos quieren ocultar y que siempre trataron de sacar a la luz y siempre fue ridiculizado. Bueno, después de vivir tantos años con estas visiones y el que le tomaban parte de su vida porque además le venían en cualquier momento, las empezó como a reducir, las empezó a bloquear, después desapareció, después volvió a aparecer todo este fenómeno. Así que bueno, fue una lucha para el pobre Parkes, porque la verdad que vivir con eso debe ser un tema. Y finalmente volcó todo en estos libros. Además de volcarlo en los libros, obviamente empezó a estudiar los antiguos textos mesopotámicos, conoció gente, se asoció con gente, lingüistas, que realmente se choquearon cuando él empezó a contar lo que veía, porque ellos ya conocían parte de esa historia y no podían creer porque este hombre en un principio no tenía nada que ver ni con Sumeria ni con nada. Ya digo que es autodidacta, no se dedicaba a esto ni tenía ni idea.
Así que, bueno, persiguiendo tratar de sacar esto de su cabeza, ayudado por los destellos. Es más, él hizo aportes a lo que es los estudios lingüísticos sumerios. Así que, bueno, finalmente publicó toda la información, está recopilada en todos sus libros y empezó hacia el 2000-2001. Así que, bueno, en próximos videos vamos a ir tomando a ver un poco de esta historia, a ver qué nos cuenta sobre el origen de la humanidad, lo que había antes, qué pasó con estos dioses, quiénes eran estos dioses. Da muchísimos detalles y realmente son cosas que ya algunas están muy cotejadas con la realidad. Ya sabemos que son así. Obviamente siempre va a haber gente descreída, pero bueno, están en las tablillas. Y uno tendría que pensar que las tablillas son invento de los sumerios de aquel entonces, que inventaron a sus dioses y demás. Bueno, cada cual lo toma como quiere. Son tablillas escritas, son tablillas históricas y cuentan la historia de un pueblo. Así que vamos a avanzar un poquito con eso en próximos videos para ver qué... puede ser muy interesante conocer nuestra historia desde esa óptica y tomarlo, cada cual lo puede tomar como quiere, como una fantasía, como una realidad. Para mí, es una historia de la humanidad novelada para que sea fácil su lectura. Así que, bueno, vamos a empezar a conocer un poquito lo que cuenta Anton Parks, que es muy, muy, muy interesante y es un autor muy castigado porque, bueno, nadie quiere que se divulgue. Así que sus libros son muy difíciles de conseguir en ciertos lugares. Él escribe en francés, no tiene mucha traducción a muchas lenguas y bueno, hay lugares donde directamente no se consiguen y hay que traerlos de otros lados y salen carísimos, porque no hay justamente. Así que voy a empezar a divulgar un poquito qué es lo que cuenta Anton Parks.